Diego estaba sentado frente a su escritorio, mirando fijamente la carpeta que tenía en las manos. Era como si el peso de ese archivo fuera mucho mayor que unas simples hojas de papel. Por fuera, todo parecía normal. Su jefe le había entregado la oferta de una promoción que, en teoría, resolvería todos sus problemas financieros. Pero había un detalle que lo hacía dudar, que lo mantenía inquieto. Ese detalle no era menor. Implicaba dejar de lado sus principios, sus valores, esos que su madre le había inculcado desde pequeño. Mientras miraba el archivo, las palabras de su jefe seguían resonando en su cabeza. Es una oportunidad única, Diego. No la dejes pasar. Y claro, tenía razón. La oferta era tentadora, demasiado tentadora para alguien que, como Diego, llevaba meses luchando por salir adelante. Las cuentas se acumulaban, las deudas parecían no terminar y Lucía, su pareja, había mencionado más de una vez la posibilidad de mudarse a un lugar más barato. Diego suspiró, se reclinó en su silla y cerró los ojos. Podía escuchar el eco de los problemas financieros retumbando en su mente. La promoción implicaba más dinero, estabilidad económica y, tal vez, la oportunidad de empezar a construir el futuro que siempre había imaginado. Pero el precio era alto. Tendría que hacer algo que nunca se imaginó haciendo, algo que, aunque no era ilegal, iba en contra de lo que él creía correcto. Su cabeza estaba a punto de estallar. ¿Qué debía hacer? ¿Aceptar la oferta y resolver todos sus problemas? ¿O rechazarla y seguir luchando con la conciencia tranquila? El dilema lo consumía, y cuanto más lo pensaba, más difícil le resultaba tomar una decisión. De repente, una idea le cruzó la mente. ¿Cuánto vale la paz interior? Decidió salir de la oficina por unos minutos. Necesitaba despejarse. Caminó por los pasillos de la empresa, saludando a algunos compañeros distraídamente, sin siquiera detenerse a conversar. Su mente estaba en otro lugar, atrapada entre dos mundos. Cuando salió del edificio, el aire fresco de la tarde lo golpeó, haciéndolo respirar profundamente. Se quedó allí, parado en la entrada, viendo el ir y venir de la gente en la calle. Todos parecían tan concentrados en sus propias vidas, en sus propios problemas, que nadie notaba el conflicto interno que estaba viviendo Diego. Se alejó un par de calles, sin rumbo claro. Solo necesitaba caminar, pensar, aclarar su mente, pero cada paso que daba parecía llevarlo de regreso al mismo punto. La decisión. Sabía que no podía postergarla por mucho tiempo. Su jefe le había dado un plazo y ese plazo se acercaba peligrosamente. Tenía que elegir. Finalmente, se detuvo frente a una tienda que le trajo recuerdos de su infancia. Un pequeño mercado de barrio, como aquellos a los que solía ir con su madre cuando era niño. Verlo lo hizo sonreír, aunque solo por un instante. Se quedó mirando la fachada del lugar, sintiendo una mezcla de nostalgia y angustia. ¿Qué pensaría su madre si supiera en qué tipo de dilema se encontraba? La pregunta lo golpeó fuerte. Su madre siempre había sido su brújula moral, la que le enseñó que no todo en la vida se trataba de dinero, que había cosas más importantes, como la integridad y la honestidad. Pero ahora, esa brújula parecía haber perdido el norte. Diego suspiró profundamente. Sabía que la decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. Diego continuó caminando sin un rumbo fijo. Mientras más pensaba en la oferta, más se sumergía en sus propios recuerdos. Las calles que recorría, llenas de gente apresurada, le traían imágenes de su juventud. No muy lejos de ahí estaba el barrio donde había crecido. Un lugar humilde, pero lleno de calidez y enseñanzas que su madre le había dado. Sin darse cuenta, llegó a una esquina familiar. Allí, estacionado al lado de una tienda de abarrotes, estaba Raúl, un viejo amigo de la infancia. Raúl y Diego habían compartido muchas cosas en su juventud, pero con el tiempo sus caminos se habían separado.
Raúl ahora trabajaba como taxista y aunque no tenían mucho contacto, Diego siempre lo recordaba con cariño. Verlo en ese momento, justo cuando más necesitaba una conexión con su pasado, le pareció más que una simple coincidencia. «Diego», gritó Raúl al verlo acercarse. «¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto tiempo?» «Raúl, qué gusto verte», respondió Diego con una sonrisa forzada, pero agradecido por la distracción. «Solo caminando un poco, despejando la mente». «Te veo pensativo, hermano. ¿Problemas?» Diego vaciló por un momento. No quería abrumar a Raúl con sus dilemas, pero algo en la naturalidad de su amigo lo invitaba a hablar. Después de todo, Raúl lo conocía bien, y quizás una charla casual le ayudaría a poner las cosas en perspectiva. Sí, algo así. Una oferta de trabajo que... Bueno, no sé si debería aceptar, dijo Diego, evitando los detalles. Raúl asintió con la cabeza mientras encendía un cigarrillo. Dio una larga calada y al exhalar el humo, miró a Diego con esa mirada tranquila que siempre lo había caracterizado. A veces, las ofertas que parecen buenas son las que más problemas traen, ¿no crees? Diego sonrió con ironía. Raúl no sabía lo acertado que estaba con esa simple frase. Se quedó callado por un momento, observando a su amigo mientras las memorias de su juventud volvían con fuerza. Recordaba cómo ambos, en su infancia, soñaban con salir adelante, con tener una vida mejor. Pero también recordaba los valores que sus familias les habían inculcado: la honestidad, el trabajo duro y la humildad. ¿Te acuerdas de nuestras pláticas de cuando éramos chavales?, preguntó Diego de repente. Pensábamos que todo era tan sencillo, que solo teníamos que esforzarnos y todo se resolvería. Raúl rió entre dientes y asintió. Sí, hombre, la vida no es tan simple, pero tampoco tan complicada. A veces solo hay que escuchar lo que uno lleva dentro. Las palabras de Raúl resonaron en Diego. Sabía que lo que más pesaba en su decisión no era el dinero, sino el conflicto entre lo que siempre había creído y lo que estaba dispuesto a sacrificar por un mejor futuro. Mirar a Raúl, alguien que había seguido su propio camino sin traicionar sus principios, le dio una perspectiva nueva. Antes de despedirse, Raúl lo miró fijamente y dijo: «Haz lo que sientas correcto, Diego. El dinero va y viene, pero la tranquilidad no tiene precio». De regreso a casa, Diego seguía dándole vueltas a la conversación con Raúl. Había algo en las palabras de su viejo amigo que le había calado profundo, pero el peso de la oferta seguía presente. Al abrir la puerta, fue recibido por el aroma de la cena que Lucía había preparado. El aroma del guiso llenaba el pequeño apartamento, brindando una sensación de hogar y calidez que Diego siempre apreciaba. «¿Cómo te fue hoy?», preguntó Lucía desde la cocina mientras servía los platos. Diego hizo una pausa antes de responder. Sabía que debía contarle a Lucía sobre la oferta, pero algo en su interior lo frenaba. No quería preocuparla ni hacerla partícipe de su conflicto. Además, no estaba seguro de cómo reaccionaría ella. Como una oportunidad, podían rechazar. «Bien, lo de siempre», dijo con una sonrisa forzada, tratando de sonar despreocupado. Durante la cena, Diego intentó concentrarse en las conversaciones triviales sobre el día a día. Sentía el peso de la carpeta en su maletín, como si lo estuviera observando desde un rincón de la sala. Cada bocado le recordaba la oferta, la cantidad de dinero que podría ganar y cómo eso solucionaría todos sus problemas. Las cuentas atrasadas, el alquiler que cada vez se hacía más difícil de pagar, la presión constante de tener que hacer más con menos. Lucía lo miró de reojo, notando su distracción. «¿Estás bien? Te veo un poco raro», preguntó con un tono de preocupación. Diego asintió rápidamente, evitando la conversación.
No podía decirle que estaba considerando hacer algo que traicionaría todo lo que habían construido juntos, sus valores y sus principios. Lucía siempre había sido su apoyo, la que lo animaba a ser fiel a sí mismo. ¿Cómo le explicaría que ahora estaba dudando de todo eso? Al terminar la cena, Diego se levantó y fue a la sala, donde su maletín lo esperaba. Lo abrió con manos temblorosas y sacó la carpeta. La tentación estaba allí, tangible, dentro de esas páginas. Todo lo que siempre había querido, o al menos lo que creía que quería, estaba a su alcance. Solo necesitaba tomar una decisión. El dilema seguía atormentándolo. Al día siguiente, Diego se levantó temprano. Había pasado la noche en vela, girando y dando vueltas en la cama, con la oferta pesándole como una roca en el pecho. Sabía que no podía seguir postergando la decisión. El plazo que su jefe le había dado estaba a punto de vencer, y cada vez que pensaba en rechazar la oferta, el miedo de perder la oportunidad lo consumía. Después de desayunar rápidamente, salió de su casa sin decir mucho a Lucía. Quería despejar su mente antes de entrar a la oficina. Caminó por las calles del vecindario, observando cómo la ciudad se despertaba. A medida que avanzaba, sus pasos lo llevaron a una zona que le era familiar, pero que no visitaba desde hacía años. Sin saber por qué, terminó frente a una pequeña tienda de abarrotes que solía frecuentar con su madre cuando era niño. El lugar había cambiado poco desde entonces. A pesar de los años, la fachada seguía siendo la misma, con los colores desgastados y el letrero casi ilegible. Diego sintió una punzada de nostalgia mientras se acercaba al mostrador. Allí, sentado en una pequeña silla detrás de la caja registradora, estaba don Ernesto, el dueño del local, un hombre mayor que siempre había sido una figura respetada en el barrio. A pesar de los años, su mirada seguía siendo aguda y llena de sabiduría. «Diego, hijo, ¿cuánto tiempo?», exclamó don Ernesto al reconocerlo. «¿Qué te trae por aquí después de tantos años?». Diego sonrió, sorprendido de que don Ernesto aún lo recordara. «Hola, don Ernesto. Pues, no lo sé, solo caminaba. Me trajo la nostalgia, supongo», respondió, mientras se apoyaba en el mostrador. Don Ernesto asintió con la cabeza, como si entendiera perfectamente lo que Diego no decía. Lo observó en silencio por unos segundos y luego habló con ese tono tranquilo que siempre había tenido. ¿Sabes? La vida siempre nos pone en situaciones donde tenemos que elegir. A veces las decisiones parecen simples, pero en el fondo sabemos que cambiarán todo. Yo, en mi juventud, tuve una oportunidad de oro, o eso creía. Podía ganar mucho dinero, pero significaba traicionar lo que siempre había creído correcto. Y aunque la tentación era grande, decidí quedarme con lo poco que tenía y seguir mi camino. Diego lo miraba con atención, sintiendo cómo las palabras de don Ernesto resonaban en su interior. Era como si este hombre supiera exactamente el dilema que estaba enfrentando, aunque no había dicho nada al respecto. ¿Nunca se arrepintió de esa decisión?, preguntó Diego, sorprendido por la franqueza de su propia pregunta. Don Ernesto sonrió con calma. «No, hijo, porque lo que gané no lo medí en dinero, sino en paz, y esa paz es algo que el dinero nunca te dará». Las palabras de don Ernesto se clavaron en el corazón de Diego. Sentía que estaba recibiendo el consejo que tanto necesitaba escuchar, aunque no hubiera pedido ayuda directamente. El anciano le estaba recordando algo que, en medio de su conflicto interno, había olvidado: la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Después de unos minutos más de charla, Diego se despidió de don Ernesto, agradecido por el encuentro. Mientras se alejaba de la tienda, sintió una extraña sensación de alivio mezclada con incertidumbre. Sabía que la conversación con don Ernesto le había dado una nueva perspectiva.
pero aún quedaba una decisión por tomar. Caminó de regreso a la oficina, sintiendo que algo dentro de él había cambiado. No sabía si estaba más cerca de una respuesta, pero entendía que había cosas más importantes que el dinero. Lo que tenía que decidir ya no era solo sobre su futuro económico, sino sobre quién quería ser. Al regresar a la oficina, Diego sintió un nudo en el estómago. La conversación con don Ernesto seguía resonando en su mente, pero la realidad de su situación no desaparecía. El teléfono en su escritorio sonó apenas entró. Sabía que era su jefe, esperando una respuesta definitiva. Respiró profundamente antes de contestar. «Diego, necesito saber tu decisión», dijo su jefe, directo, sin rodeos. «No podemos esperar más. Es una oportunidad única». Las palabras, aunque firmes, llevaban consigo una presión casi palpable. Diego cerró los ojos por un momento, dejando que las imágenes de su pasado y la conversación con don Ernesto pasaran por su mente. Se imaginó a su madre, el esfuerzo que había hecho para criarlo y educarlo, siempre diciéndole que la honestidad era lo más valioso que tenía. Por otro lado, estaba la oferta, con la promesa de solucionar todos sus problemas financieros. ¿Cómo rechazar algo así? La ansiedad le apretaba el pecho. Sabía que, en cuanto colgara el teléfono, no habría marcha atrás. «¿Diego?», insistió su jefe. «Sí, lo sé, solo necesito un segundo más para pensar», respondió, tratando de ganar tiempo, aunque sabía que no podía estirarlo mucho más. El peso de la decisión lo aplastaba. ¿Qué valor tenía seguir siendo fiel a sus principios cuando las facturas no dejaban de llegar? Pero, al mismo tiempo, ¿cómo podría mirar a Lucía, a su familia, a sí mismo, si cruzaba esa línea? Finalmente, se aclaró la garganta y habló con la voz más firme que pudo reunir. «Lo siento, pero no puedo hacerlo. Agradezco la oferta, pero no puedo comprometer lo que creo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Por un segundo, Diego temió que su jefe se enfadara o lo despidiera en ese mismo momento. Pero, para su sorpresa, su jefe solo suspiró. «Está bien, Diego. Respeto tu decisión. Ya hablaremos más tarde». Cuando colgó el teléfono, Diego sintió como si un enorme peso hubiera sido levantado de sus hombros, aunque también le quedó una sensación de incertidumbre sobre lo que vendría después. Diego permaneció en silencio por unos minutos después de colgar el teléfono. El alivio de haber tomado una decisión basada en sus principios le brindaba cierta paz, pero también sentía un vacío, una mezcla de miedo e incertidumbre. Había rechazado una oportunidad que podía haber cambiado su vida financiera de inmediato, y ahora se enfrentaba a las consecuencias. ¿Habría hecho lo correcto o se arrepentiría más adelante? La tarde pasó lenta. El ambiente en la oficina se sentía denso, y Diego evitaba el contacto visual con sus compañeros. Sentía que, de alguna manera, su decisión lo había distanciado de la dinámica que lo rodeaba. Mientras recogía sus cosas para irse, el teléfono volvió a sonar. Era su jefe. «Diego, antes de que te vayas, necesito hablar contigo en mi oficina», dijo con un tono que no dejaba espacio para objeciones. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Lo iban a despedir por haber rechazado la oferta? Intentó calmarse mientras caminaba hacia la oficina de su jefe, pero el sudor en sus manos traicionaba su aparente compostura. Al entrar, su jefe lo esperaba detrás de su escritorio, con una expresión difícil de leer. Le indicó que se sentara y, tras unos segundos de incómodo silencio, habló. «Te respeto por haber tomado una decisión tan difícil, Diego. Pocos lo habrían hecho, y sé que no fue fácil para ti.
pero quiero que sepas que valoro tu integridad. Y, aunque eso significa que perderás esta promoción, no significa que no haya oportunidades para ti aquí. Diego lo miró sorprendido. No esperaba esa respuesta. Había imaginado un escenario en el que sería castigado por seguir sus principios, pero en cambio, su jefe le estaba ofreciendo una especie de reconocimiento. «Quiero que consideres esto», continuó su jefe. «Tal vez no te ofrezco una solución inmediata a tus problemas financieros, pero me gustaría que pensaras en otro camino dentro de la empresa, uno que se alinee con tus valores. Estoy dispuesto a apoyarte en eso». Diego se quedó sin palabras. La tercera vía, la que había creído inexistente, se estaba abriendo ante él. No tendría la promoción ni el dinero inmediato que tanto necesitaba, pero tampoco perdería su trabajo. En su lugar, estaba ganando algo mucho más valioso, una oportunidad de seguir adelante sin traicionar lo que era. Al salir de la oficina, Diego respiró profundo. Sentía una mezcla de alivio y gratitud. La incertidumbre seguía presente, pero ya no lo abrumaba como antes. Sabía que había tomado la decisión correcta y que el camino por delante sería más largo. Estaba dispuesto a enfrentarlo. Había recuperado su paz interior y eso no tenía precio. Los días posteriores a la conversación con su jefe fueron una mezcla de alivio y nuevos retos para Diego. Aunque la oportunidad de la promoción había quedado atrás, su relación con la empresa había tomado un rumbo diferente. Ahora, en lugar de estar enfocado únicamente en alcanzar el éxito económico a cualquier precio, Diego se sentía más conectado con la misión de la empresa y con sus propios valores. Su jefe le había ofrecido la posibilidad de involucrarse en un nuevo proyecto, uno que, aunque no traería la misma cantidad de dinero de inmediato, le permitiría crecer profesionalmente y mantenerse fiel a sí mismo. Se trataba de una iniciativa social que la empresa planeaba lanzar, centrada en apoyar a pequeñas comunidades rurales de México. Diego, con su experiencia y su deseo de hacer algo significativo, encajaba perfectamente en el rol. La propuesta lo llenaba de entusiasmo. No era el camino fácil ni el más rápido para solucionar sus problemas financieros, pero le ofrecía algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Diego compartió la noticia con Lucía durante una cena tranquila en su pequeño apartamento. «No es lo que habíamos imaginado, pero creo que es lo correcto», dijo Diego, observando a Lucía con ojos sinceros. Lucía lo escuchó atentamente y después de un momento de silencio le tomó la mano. «Siempre he creído en ti, Diego. Lo que importa no es el dinero, sino que estés bien contigo mismo. Sabes que no necesitamos lujos para ser felices». Las palabras de Lucía lo reconfortaron. Sabía que la vida que compartían no era perfecta, pero la comprensión y el apoyo de su pareja le daba la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Juntos habían enfrentado momentos difíciles y lo seguirían haciendo, pero ahora sentía que estaban más alineados que nunca en lo que realmente importaba. En los días que siguieron, Diego se sumergió en el nuevo proyecto. Cada día, el trabajo le traía nuevos desafíos, pero también una profunda satisfacción. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba caminando hacia algo más grande que él, algo que podía hacer una diferencia real en la vida de otros. Con el paso de los meses, Diego encontró un nuevo ritmo en su vida. El proyecto social en el que estaba trabajando lo había llevado a visitar pequeñas comunidades en distintos rincones de México. Cada viaje,
Cada encuentro con las personas que luchaban por salir adelante en condiciones difíciles le recordaba lo afortunado que era y lo importante que había sido tomar esa decisión difícil. Una tarde, después de un largo día de trabajo en una comunidad rural, Diego se sentó frente a una puesta de sol que iluminaba los cerros a lo lejos. Mientras observaba el paisaje, dejó que su mente viajara a esos momentos decisivos en los que se había debatido entre aceptar la promoción o mantenerse fiel a sus principios. Pensó en don Ernesto, en Raúl y en las enseñanzas que había recibido de su madre. Se dio cuenta de que, aunque el camino que había elegido no le había dado resultados inmediatos en términos de dinero, le había dado algo mucho más valioso: paz, integridad y una nueva perspectiva de lo que significaba el éxito. En su interior, Diego sentía una tranquilidad que nunca había experimentado antes. Había pasado de un hombre consumido por la ambición y el miedo al fracaso, a alguien que comprendía que la vida no se trataba solo de dinero o logros materiales. Se trataba de hacer lo correcto, de vivir en armonía con los propios valores y de contribuir a algo más grande. Lucía lo había acompañado en cada paso del camino, y juntos habían aprendido que la verdadera riqueza estaba en la satisfacción de vivir de acuerdo con lo que creían. El dinero seguía siendo un tema importante, claro, pero ya no lo definía ni lo consumía. Con una sonrisa en los labios y el corazón ligero, Diego se levantó y decidió regresar a la comunidad para continuar su trabajo. Sabía que aún había desafíos por delante, pero ahora los enfrentaba con la confianza de que estaba en el camino correcto. La decisión que había tomado, aunque difícil, había cambiado todo para mejor. El futuro seguía siendo incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, Diego no tenía miedo. Sabía que, pase lo que pase, estaría bien, porque había elegido ser fiel a sí mismo. ¿Y tú? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? A veces, una sola decisión puede cambiar el rumbo de tu vida por completo. No tengas miedo de seguir tu corazón y mantenerte fiel a tus valores. Si alguna vez has sentido que te enfrentas a una encrucijada, recuerda que tu integridad es lo más valioso que tienes. Da ese paso hoy. Confía en ti mismo y construye un futuro del que te sientas orgulloso. El momento es ahora. Tú puedes lograrlo.